Vamos a darle cañita, ahora sí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Como digo, yo llevo desde el jueves completamente desconectado, que también me apetecía. El jueves, como digo, no pudimos hacer el directo. Y luego el viernes, como no teníamos la conexión, pues es verdad que también me ha venido muy bien para desconectar, ¿vale? Esta mañana, como me han dado esta por el grupo, ¿vale? Teníamos, sobre todo en la parte de eurodólar, una zona muy interesante, ¿vale? Vamos a poner por aquí, vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos ahora. ¿Vale? Tenemos una zona muy interesante en eurodólar, ¿vale? Que es la que nos encontramos, justamente como lo que decíamos lo que decíamos hace, creo que fue hace 2 semanas más o menos. Teníamos la primera confirmación del precio, ¿vale? Que en este caso, bueno, en la apertura de Asia nos dejaba el cuerpo por encima de los mínimos, perdón, de los máximos de 2 días anteriores, ¿vale? De decir, de los jueves. Luego nos encontramos esta zona de las 2 3 de la madrugada y luego nos encontramos la zona interesante en la preapertura, ¿vale? A las 7 8 de la mañana con la manipulación del máximo de Asia, ¿vale? Esto ya acordaos que es lo que os dije el otro día, que cuando tenemos la apertura de Nueva York que es manipulada por Asia o confirmada, pues luego esa misma apertura, ¿vale? Del mismo día puede ser también manipulada o confirmada con la zona de Londres, la zona de Asia, es decir, constantemente siempre va a ser de la misma forma, ¿vale? Entonces, tenemos esta mañana la manipulación y luego aquí lo que yo estaba mirando mientras estaba cogiendo el vuelo, digo, bueno, a ver si dejaba alguna zona interesante, ¿vale? Que no llega a ser una zona tan interesante como tal, pero si nos encontramos, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, básicamente aquí la vela de color contrario antes del movimiento fuerte, como digo, es una vela muy grande, pero simplemente yo la estaba localizando para ver cómo reaccionaba, ¿vale? Porque nos encontramos que tenemos aquí la vela de color contrario antes del movimiento fuerte, aquí ya está no la he visto porque estaba justamente en el avión y luego, una vez que activa esta zona, ¿vale? Vemos cómo luego el precio ha ido a activar esta zona de aquí, que en 3 minutos no sé cómo la había dejado al final, creo que no dejaba nada en esta última vela, pero sí que la dejaba en este punto. Si nos fijamos por aquí, ¿vale? Tenemos el patrón que activa en 15, ¿vale? Que esta entrada podría ser interesante. Teníamos el patrón en 15 minutos. Y luego, en la temporalidad de 5 minutos, nos encontrábamos 2 puntos, ¿vale? Que esta sí que la he estado mirando ahora cuando llega, pero sobre todo para verla, pero no me, o sea, yo personalmente no sé si habría entrado o no, como siempre digo, este tipo de cosas de, ¿habrías entrado o no? Bueno, pues no lo sé porque depende mucho del momento en el que me encuentre justamente cuando esté viendo la operación en vivo, ¿vale? Aquí yo, ¿qué es lo que me encuentro? Tengo dos zonas, ¿vale? Fijaos, el primer punto cuando me activa, me hace el impulso, me hace luego la activación, ¿vale? Directamente a esta zona. ¿Qué es lo que yo me encuentro en este punto? Joder, yo tengo la primera zona confirmada en 15 minutos que me hace el impulso, retroceso, impulso, cambia la estructura rompiéndome el mínimo que había dejado en 15 minutos, ¿vale? Que sería este mínimo de aquí. Impulso fuerte, activación de la vela de color contrario ante el movimiento fuerte. Vuelvo a repetir, este tipo de velas no son las que nosotros buscamos específicamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una vela que haya dejado un imbalance, no es una vela pequeña, pero, como siempre digo, este tipo de entradas, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos este tipo de entradas? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que nos encontramos en este tipo de patrones? Que pueden ser entradas buenas, pero nos encontramos con menor probabilidad. Es decir, yo tengo una activación, perfecto. ¿Voy a entrar a lo mejor con un porcentaje más alto de riesgo? No, pero tengo una activación. Es decir, al final debo entender que aquí el precio me está activando. Entonces, como está activando esa zona, yo puedo detectarla como, vale, bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo en este patrón. Al final cumple absolutamente todo. ¿Qué es lo que me está cumpliendo? Manipulación, sí. Cambio de estructura, sí. Impulso fuerte, bueno, no es un impulso súper limpio, pero es un impulso fuerte. Activación en la zona de la vela es lo único que me falla, ¿vale? Para que sea una entrada muy buena. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque yo en este caso no tenía la activación con una vela que fuese, pues por ejemplo, imaginaos esta vela de aquí, ¿vale? Pues esta vela de aquí no es sería a lo mejor una vela un poquito más interesante. En este caso es una vela muy grande. Aún así, ahí lo que hacemos simplemente es reducir, ¿vale? Reducir para filtrar un poquito más la entrada. Entonces, tenemos la primera activación y luego nos vamos a 3 minutos, que en 3 minutos aquí yo no necesito, ¿vale? Que esto es algo que quiero que quede bastante claro. Yo en estos 3 minutos, perdón, ya en el time frame, ¿vale? En la temporalidad para entrar al patrón de entrada, valga la redundancia, yo no necesito un cambio de estructura, ¿vale? Que esto veo que hay de vez en cuando que todavía sigue como creando un poquito de dudas. Yo aquí no necesito que haya un cambio de estructura o que me rompa estos mínimos para luego activar en 3 y en 5 cuando tenemos la primera confirmación o en este caso cuando tenemos la segunda confirmación. Yo donde sí que necesito esa confirmación, ese cambio de estructura es en 15 minutos. ¿Por qué? Porque es la estructura grande. Simplemente en 5 y en 3 cuando utilizamos la primera confirmación y la segunda, lo que necesito que es
que tenga previamente ese cambio de estructura que ya vaya confirmado y ahí simplemente vamos a entrar. Simplemente vamos a ejecutar la entrada, ¿vale? Entonces, como digo, aquí tendríamos esa posible entrada con menor riesgo. No sé si alguien de aquí había visto esta operación, habéis entrado, porque tampoco he podido leer esta mañana el grupo. No sé si alguien ha entrado a este patrón, lo habéis visto, lo habéis analizado, ¿tenéis alguna duda? Veo por aquí, Rubén, si es duda de este patrón, o sea, de esta entrada, sí, si no, no, ¿vale? Porque si no sería otra cosa. Si es de este patrón, sí ábrete el micro sin problema. Sí, sí, este patrón me vale también. Buenas tardes. ¿Se me escucha, Buena. no? Sí, pero muy bajito se te oye, al Se me menos yo. escucha bajito. Vale, pues no tengo ni idea. Vale, ¿tú ahí dónde marcarías la entrada, Jorge? Porque a mí la duda que tengo es cuando hay cuando hay un order block en 15 minutos, confirmación en 3 o en 5, ¿cuándo entrarías? ¿A la mitad del order block o nada más que tocar el order block? A la mitad del order block, ¿aquí te refieres? Sí, sí. Vale, pero ¿por qué dices lo de la mitad del order block? Pues porque en los vídeos de institucional, ¿vale? Siempre señalamos, trazamos FIBO desde la primera punta del order block hasta abajo del order block y entramos en el 50%. En En los la vídeos de co- institucionales no lo has podido ver jamás. Solamente lo habrás visto a lo mejor en un vídeo de YouTube, que era como otro tipo de entrada para que la gente viese cómo se puede desglosar ese vídeo, pero eso se ha visto en un vídeo de YouTube, pero en los vídeos de institucional me extraña Claro, no sé dónde y lo he ser visto así. ya y Así jamás. exacto, O sea, como digo, solamente se vio creo en un vídeo de YouTube, pero la entrada en institucional en este caso solamente se hace a la parte, en este caso sería la parte de abajo. ¿Vale? O sea, vale, aquí, ok, como digo, ese en el vídeo de YouTube, por eso te lo pregunto, ¿vale? No es que esté mal ni mucho sí, menos, pero ¿qué es lo que digo? Que a lo mejor si es un patrón muy grande, ¿vale? Que en estos casos, por eso te hacía la pregunta, cuando el patrón es muy grande, a lo mejor sí que podemos filtrar y entrar al 50%, que eso es lo que expliqué en el vídeo de YouTube, ¿vale? Pero yo personalmente, eso pues simplemente es como otra forma más de entrar para que conozcáis un poquito, ¿vale? ¿Dónde entramos? Bueno, pues vamos a entrar a la mitad. Al final, esto, ¿vale? Debemos entenderlo cuando hablamos de un order block, realmente para entenderlo mejor es un bloque de órdenes. ¿Qué quiere decir un bloque de órdenes? Que al final todo este bloque de operaciones, ¿vale? Todo este bloque de esta vela es un bloque que está formado por diferentes operaciones, en este caso, ¿vale? De compras. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, si yo filtro un patrón tan grande, lo que puedo hacer, que es lo que tú decías, es ponerme, vale, y digo, yo tengo aquí la parte de abajo, la parte de arriba, y voy a entrar al 50% cuando el patrón sea muy grande. Como digo, simplemente es una forma de entrar. Al final tampoco tiene, o sea, yo no es una entrada que utilice, ¿vale? O sea, yo cuando hay algo que utilizo lo digo y cuando no, no. ¿Por qué digo esto? Porque yo en este caso, yo nunca entro al 50% como tal. Si entro, entro a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque me gusta y es la forma de entrar que normalmente suelo tener. Lo que decía en ese vídeo, que os recomiendo también que lo veáis si no lo habéis visto, básicamente cuando el patrón es muy grande para achicar un poco más la entrada, bueno, pues básicamente cojo la parte de abajo, cojo la parte de arriba y aquí en este caso, pues fijaos, ¿vale? O sea, es la entrada perfecta en el 50%. Aquí, si has entrado de esa forma, no está mal, porque la vela es grande. Lo que pasa, ¿vale? Que ya os veo a algunos venir, que vais a coger una vela de esta forma pequeñita y la vais a poner al 50%, ¿vale? Eso no estaría bien, porque no es una vela grande. Sobre todo lo que es interesante es cuando el patrón o la vela es muy grande y, bueno, pues por poner ese tipo de entrada. Pero como digo, yo personalmente prefiero entrar directamente al patrón de abajo. Si entro y el patrón es muy grande, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente lo que voy a hacer es poner un patrón que sea más, como bien pone aquí Oscar, era para que el stop loss tuviera menos pi, ¿vale? O sea, es justamente lo mismo, para que el patrón sea más pequeño y para filtrar la entrada porque es muy grande, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo entrar en este patrón que son, ¿cuántos serían aquí? Pues serán como 7 8 calculo yo, ¿no? Más o menos. Bueno, un poquito menos, unos 5,2. Claro, ¿qué pasa? Que si yo lo pongo a la mitad donde toca, son 3 pip. Claro, yo aquí mi ratio aumenta por una barbaridad, ¿vale? Si yo aquí estoy en el 1,261 y para llegar a ese mismo punto estoy prácticamente en el 1,1, ¿vale? Entonces es por eso por lo que se hace ese tipo de entrada. Pero, como digo, voy a ver aquí que habéis puesto. Jairo dice, yo lo he seguido, pero no me gusta. Yo lo que he visualizado como order block en una hora y cuando he dejado la segunda confirmación he visto un patrón muy grande y no he entrado. Ya, pero en una hora, simplemente ahí lo que digo, ¿vale? Pues el otro día, por ejemplo, yo decía, vale, en una hora hemos tenido una zona de un order block. No sé si fue la operación que hicimos el viernes, creo que era, no me acuerdo si era, perdón, el jueves, o no me acuerdo en qué operación fue la que hice, que dije, aquí tenemos una zona de order block en una hora, pero simplemente es para localizar la primera zona, perdón, el primer paso, cuando a lo mejor no tengo ninguna otra confirmación.
¿vale? Pero no quiero que ahora empecéis a ubicar los order block en una hora, porque en una hora nosotros no los vemos. Simplemente en ocasiones muy determinadas donde se ve claramente, pues yo que sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, imaginaos aquí, ¿vale? Por poner algo. Además que aquí también se ve bastante claro, ¿vale? Donde aquí pues podría haber una zona en la cual, fijaos, ¿vale? Que imagino que será la que tú estás diciendo. Aquí tengo la primera confirmación, ¿vale? Pero ¿realmente a mí me sirve aquí la confirmación de una hora? ¿Vale? ¿O realmente lo que me está sirviendo a mí es la manipulación del día anterior? O de, en este caso, de la apertura de Asia. Claro, aquí, bueno, se puede localizar incluso como dos confirmaciones. Tengo una confirmación de una hora de este order block, que, bueno, medianamente ahí se puede localizar como tal. O realmente me voy a ir un poco más a lo sencillo y voy a localizar la manipulación del máximo que había dejado a las 3 de la madrugada. Bueno, pues a mí personalmente, como no estoy acostumbrado a localizar los order blocks de una hora, ¿vale? Porque digo, pueden ser también algunos que no los localicemos bien y nos puedan hacer equivocarnos. Yo prefiero, vale, máximo de Asia, perfecto, manipulación, guay. Que encima coincide en una zona que tal y cual, bueno, pues también perfecto, pero no debe ser lo habitual. De decir, no, es que me ha confirmado en una hora. Bueno, pues no lo sabes, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque al final los order blocks de una hora normalmente van a ser order blocks que no son ni del día anterior ni de 2 días anteriores, sino que van a ser de zonas muy, pero que muy anteriores. A lo mejor, pues en este caso, por ejemplo, de martes del 16 de enero, ¿vale? De hace, pues justo una semana, ¿no? Creo, hoy es lunes, bueno, de hace casi una semana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A ver, era muy grande, confirmado que en una hora coincide con el... ¿Vale? Pero como digo, ahí al final ya estás dándole demasiado lío a mi punto de vista, ¿vale? Ahí está metiendo que si en una hora es muy grande, que si es un tal, que si es un cual, hay que hacerlo sencillo, ¿vale? Hay que hacerlo sencillo, y como digo, si queréis complicaros la vida, estáis en todo vuestro derecho, pero cuanto más sencillo lo hagáis, mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos por aquí? En la apertura, perdón, bueno, sí, en la apertura que nos hemos encontrado para libra dólar, ¿vale? Aquí tenemos el máximo del día anterior, mínimo del día anterior, en este caso del día anterior que teníamos el máximo del viernes, mínimo el viernes. En este caso, fijaos qué curioso, ¿vale? Que esto es algo que siempre repito mucho. Cuando tenemos una confirmación del precio, ¿vale? De la vela en este caso, ya sea a las 3 de la mañana, 4, a la hora que sea, normalmente, ¿vale? De 10 veces, pues va a ocurrir 7 8 veces, porque en este caso justamente, por esto además que viene muy bien verlo, en este caso tenemos la confirmación de Asia con el cuerpo por encima del máximo. ¿Vale? Y aquí el precio, bueno, pues parece que está tomando una fuerza bajista. Sin embargo, en libra dólar nos encontramos que hoy lunes, ¿vale? Confirma la apertura de Asia, confirma el cuerpo por arriba, tenemos un patrón bastante fuerte, bastante interesante, que deja un posible retroceso, pero ¿qué pasa? Que yo ahora sé que era un retroceso porque el impulso ya ha creado un nuevo mínimo. Es decir, el impulso ya me ha hecho un impulso, retroceso, impulso, dejándome este mínimo como el válido. Es decir, este ya se invalida y el que me vale sería este de aquí. Es decir, si ahora mismo el precio se quedase en esta zona, para los máximos y mínimos de mañana sería este y este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más curioso de este caso? ¿Vale? Y es algo que debéis identificar muy bien, ¿vale? Si yo me encuentro en este punto, ¿vale? Yo me encuentro en este punto, ¿qué es lo que digo? ¿Vale? Pues el precio, ¿vale? Ha tenido un patrón en el cual tiene un impulso, un mediano retroceso, que no llega a ser un retroceso perfecto porque es una vela, etcétera, etcétera, pero bueno, se podría identificar como un patrón fuerte, ¿vale? Que me rompe estos mínimos, que me puede cambiar la estructura. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tenemos a lo mejor un patrón de estas características, directamente lo que hacemos es, ¿vale? Como digo, no suele ser lo habitual, pero puede haber personas que directamente en 15 minutos localicéis un patrón por aquí, ¿vale? Yo digo, vale, pues tengo aquí este patrón pequeñito, fijaos qué diferencia con el otro. Digamos, vale, pues yo me está rompiendo toda esta zona que aquí sí que se ve mejor en 15 minutos. Tenemos un impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura rompiéndome todo este patrón. Y digo, venga, esta entrada está muy bien y directamente entro al patrón que me deja en 15 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelvo a repetir, estas zonas deben ser muy interesantes para mí, ¿vale? En 15 minutos yo no puedo localizar directamente una entrada o en 15 o a lo mejor en 5, ¿vale? Que digamos, guau, aquí tenemos este patrón, perfecto, cambio de estructura. No. ¿Por qué? Porque 15 minutos, como siempre vuelvo a repetir, y en este caso nos da esa confirmación, cuando el precio en 15 minutos directamente se come el patrón del orden block que yo estoy buscando, ese bloque de órdenes, ¿qué es lo que me está dando a entender? Que si en 15 minutos ya se ha roto o ya directamente se ha comido este patrón, ya se ha comido directamente esta zona de ese order block, de esa zona donde yo busco la primera confirmación para ver hacia dónde va a ir,
en cuanto el precio se come la parte alta, yo ya digamos, debo desubicar ese tipo de entrada. Vuelvo a repetir. Si yo en una hora tengo que el precio, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, que el precio, tengo esta zona, ¿vale? Y tengo, bueno, pues parece que el precio me deja esta confirmación. Como digo, esto ahora lo vemos muy fácil porque ahora está directamente con el patrón alcista y vemos, pues mira, era un retroceso, era un tal, ¿vale? Tenemos la confirmación, nos confirma esa estructura bien localizada, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, ¿vale? Nos vamos a encontrar que a lo mejor tenemos un patrón como este. En una hora tenemos una confirmación, pero luego vemos que en las siguientes velas, lo que yo siempre os digo, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que hace en la siguiente vela, vamos a ver cómo lo deja. Fijaos la diferencia, ¿vale? Patrón en la apertura de Asia deja una pequeña acumulación, manipulación y distribución. Es decir, me deja un patrón de un máximo, una acumulación, manipulación y distribución. Es decir, lo del AMD, acumulación, manipulación, distribución. Acordaos de esto porque es algo muy típico. Y en una hora encima se ve muy bien. O sea, mejor todavía, porque si yo me voy a 15 minutos, vamos a ver cómo ese patrón se ve de forma muy característica. Porque encima, en 15 minutos me confirma no solamente el acumulación, manipulación, distribución, sino que encima también me confirma el cambio de estructura. ¿Vale? De aquí, hasta aquí alguna duda, porque esto que voy a explicar es importante. ¿Alguna duda? Ponedlo por el chat. ¿Vale? Entonces, yo me encuentro, como digo, fijaos la diferencia que tenemos entre eurodólar y libra dólar, porque es importante que siempre ubiquemos todo esto. Es decir, si yo me encuentro que el precio tiene un impulso, retroceso, ¿vale? Un retroceso que también me sirve como acumulación, manipulación y distribución, pero ¿qué es lo que me encuentro en Libra? Que en Libra, ¿vale? En este caso, en una hora, la vela que me deja en 3 minutos, ¿vale? Es una vela, perdón, en 3 minutos, a las 3 de la madrugada, en una hora, es decir, la apertura de Asia, me deja la confirmación del cuerpo por encima de los máximos del viernes, ¿vale? En este caso de la apertura también de Asia. Es decir, me está confirmando una estructura alcista. Mucha gente dirá, vale, Jorge, pero tú justamente al empezar el directo has dicho que si luego a lo mejor en Asia, perdón, en Londres me confirma tanto alcista como bajista la manipulación perdón, me confirma la estructura alcista, como en este caso el cuerpo por encima, o me confirma una posible manipulación, yo ya estoy cambiando la estructura. Claro, ahí es donde yo debo ubicar toda esta parte, ¿vale? Si nos fijamos, aquí yo lo que me encuentro es que tengo, ¿vale? Esto ya es ir un poquito más adelante, ¿vale? Entendiendo siempre que las manipulaciones, tanto en el día anterior, sea la apertura que sea, es decir, tanto en Londres, en Nueva York, en Asia, donde sea, tanto en ese caso como en el mismo día, acordad que en el mismo día, ¿qué es lo que yo puedo ubicar? Que el precio, la apertura o preapertura de Londres puede manipular, ¿vale? Teniendo en cuenta lo del mismo día, la sesión de Asia. O bien, en Nueva York, manipular la sesión de Londres, ¿vale? Esto, claro, ¿no? Esto, como digo, si este a lo mejor lo habéis perdido, creo que fue el anterior directo, a lo mejor no, el anterior o hace dos, no recuerdo, a lo mejor no lo vais a localizar, os miráis ese directo y lo vais a entender. Aquí yo lo que me encuentro es que en la apertura, bueno, en la preapertura 6 7 de la madrugada, los cuerpos que me está dejando el precio, ¿vale? Por encima de la apertura de Asia, son cuerpos que se están quedando por encima. Por lo tanto, me están diciendo que la tendencia de ese movimiento va a ser una tendencia alcista. Aunque nosotros nos encontremos, ¿vale? Y como digo, esto muchas veces vamos a encontrarnos que a pesar de que esto ocurre, luego el precio se da la vuelta y se va al inframundo. No pasa nada. Como digo, esto es un juego de probabilidades. Lo que ocurre un día, es decir, yo digo, vale, hoy si yo me encuentro una vela envolvente en el 50%, debes entrar en compras. Y resulta que entras en compras y el precio se da la vuelta. Bueno, no pasa nada. Como digo, son juegos de probabilidades. Puede pasar que de cada 10 veces, pues haya 7 que salgan bien, 6 que salgan bien y otras 3 o 4 veces que salga mal. Pero como digo, eso forma parte de la probabilidad del trading, ¿vale? Entonces, aquí qué es lo que yo me encuentro, porque muchas veces, como digo, esto puede dar pie a entender como algo de decir, ojo, es que el precio, fíjate qué retroceso está teniendo con una fuerza súper grande ya, pero debes entender cómo está dejando en las aperturas el precio, cómo está dejando el cuerpo de la vela. Si lo está dejando confirmándome esa estructura alcista o confirmándome un cambio de estructura, en este caso con una manipulación. Entonces aquí vemos como el cuerpo en estas preaperturas, ¿vale? A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, me estaba dejando todavía el cuerpo alcista. Y en este caso vemos como luego el precio ha tenido un cambio, ¿vale? Perdón, ha tenido un retroceso para seguir con esa tendencia. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, pues yo me encuentro que el precio me confirma esa estructura alcista, con la consiguiente parte a entender de que yo esta zona de mínimos, como he dicho, ya no la tengo en cuenta.
Yo ahora lo que tengo en cuenta para esa confirmación alcista que es, vamos a estar buscando compras, porque tenemos la confirmación alcista. Por lo tanto, toda esta zona, ¿vale? Toda esta zona, ya sabéis que yo siempre marco, nosotros dentro de una entrada vamos a buscar dos tipos de confirmación de entrada. 5 pasos pura y dura, en Fibonacci 30, 50, 60 con vela envolvente, vela martillo, o bien la zona de oferta o bien la zona de demanda. ¿Vale? Es decir, la zona de demanda, la parte de abajo, la zona de oferta, cuando estamos en una tendencia bajista, que sería la parte de arriba. ¿Qué es lo que yo quiero que identifiquemos aquí? ¿Vale? Si yo ya he tenido una nueva confirmación del precio, es decir, un nuevo impulso alcista, ¿yo debo esperar a que el precio me active zonas que estén por aquí? ¿O realmente que estén por aquí? Obviamente yo ya en este punto, ¿vale? Vamos a ubicar bien, esto, como digo, esto es una de las cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, con el tema ya os he hablado alguna vez en estas semanas de fractales, de la fractalidad alcista, fractalidad bajista. Esto es un poquito, va por esa parte. ¿Para qué? Para que ubiquemos si realmente a mí el precio ya me está dejando un nuevo impulso que se ve claramente en la tendencia en la temporalidad, perdón, de una hora, yo ya debo empezar a entender que esto puede ser una posible zona de demanda en 15 minutos. ¿Por qué? Porque es la zona que después de un retroceso grande me deja el nuevo impulso que me crea un nuevo mínimo. Esto al final, esto se ve en la primera clase de impulso, retroceso, impulso, retroceso. Todas estas zonas, cada vez que me van creando un nuevo máximo en una tendencia alcista, pues estas zonas van validándose, esta se va quitando, esta previamente se había quitado también. Entonces, yo ahora aquí me encuentro que esta zona puede ser una posible zona de rechazo, es decir, una posible zona donde el precio pudiese llegar para luego tener una segunda confirmación. ¿Por qué decía lo del tema de las dos entradas? Porque siempre me vais a ver, y esto me gusta repetirlo de vez en cuando, que veis que siempre marco la zona o bien la zona de oferta o bien la zona de demanda. Ya sabéis que esto lo hago para no tener que explicar que aquí buscamos Fibonacci, y aquí buscamos la zona potencial y aquí tal. Bueno, directamente publico directamente la entrada en la zona o la posible zona potencial de demanda o potencial de oferta para que directamente sepamos que todo lo que ocurra previamente hasta llegar a esa zona, si deja una zona de entrada en 30, 50, 60, podrá ser una entrada por 5 pasos, ¿vale? Como digo, como esto es algo que vemos desde el principio con todos los directos y con todo, pues, como digo, me gusta repetirlo de vez en cuando. Entonces, aquí nos vamos a centrar, ¿vale? A pesar de que el movimiento sea un poquito difícil de ubicar, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago en estos casos? Básicamente, cuando yo me encuentro mucho jaleo en estas zonas, ¿vale? Fijaos. Bueno, hasta aquí, ponedme porfa también si hay alguna duda, algo que no esté quedando claro, si voy muy rápido o algo, ¿vale? Para que todos vayamos al mismo son, ¿vale? En estos casos, cuando es complicado entender o es complicado ubicar cuál es la zona de oferta o cuál es la zona de demanda, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago? Porque, claro, yo si me voy aquí a 15 minutos, digo, hostia, a lo mejor si yo tengo, vamos a ver, una zona que sea un poquito más fácil de identificar. Vale, fijaos, ¿vale? Por poner un ejemplo rápido. Si yo me ubico esta zona, yo veo que el precio tiene un impulso muy fuerte, un retroceso, un impulso, y en este, por ejemplo, en este impulso, que incluso se ve mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que yo me encuentro? Lo mismo que he dicho antes en Libra. Fijaos, yo aquí veo que el precio me hace un impulso, un retroceso, impulso, y esta zona, al haber creado un impulso, retroceso, impulso, esta zona realmente no es que deje de valer ya de por vida, porque oye, puede ser que todavía no ha llegado nunca a esa zona, pero puede ser que al ser una zona, fijaos, esto en temporalidades grandes es una zona importante, ¿vale? O sea, esto en una temporalidad grande es una zona importante. Pero yo no me voy a ir a una zona de 15, de 8 horas, ni de 12 horas, ni nada. Yo me voy a ir a las temporalidades que a mí me gustan, que son las temporalidades de 1 hora, 15, 5 y 3. Entonces yo me encuentro, ¿vale? Que tengo un impulso, un retroceso, un impulso, y esta zona en 15 minutos directamente me manipula, por lo tanto esa zona deja de valer. A pesar de que luego, fijaos en esta zona, como vemos que impulso, retroceso, aquí en 5 minutos, 3 minutos seguramente que haya alguna entrada, ¿vale? Incluso vamos a verla, a ver qué nos dejaba, ¿vale? Porque estas son zonas bastante interesantes, fijaos, ¿vale? Bueno, esto lo quito. ¿Vale? Fijaos cómo, a pesar de que no sea una activación buena, pero luego como el precio, bueno, pues deja alguna entrada bastante interesante, ¿vale? Fijaos, como el precio, bueno, en este caso no llega a activar en esta zona del imbalance, ¿vale? Pero esta sería nuestra zona. Si esto hubiese activado en 15 minutos, ¿vale? Es decir, a mí me activa en 15 minutos aquí, ¡pam! Llega a hacer el movimiento este sin llegar a manipular y mi zona de entrada, ¿vale? Sería esta.
vela de color contrario antes de un movimiento fuerte, dejándome un imbalance y todo este vacío es el que el precio necesitaría llenar. Aquí puede ser que no lo active porque ya ha manipulado toda esta zona previamente, ya ha recogido esa liquidez y luego el precio sale disparado. Pero ¿a qué es lo que quiero ir? Porque no os quiero explicar específicamente esto, como era muy bonita la entrada, entonces quería explicarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo cuando me encuentro que en 15 minutos tengo un movimiento tan sumamente fácil de identificar, es muy fácil localizar la zona. Pero vais a encontrar muchas veces que digo, joder, yo no sé en qué punto debo estar entrando o en qué punto debo localizarlo, porque tengo una zona aquí de acumulación, la vela de color contrario, es esta, es esta, es esta de aquí, es esta de aquí, es esta, ¿cuál debo ubicar como zona de oferta? Yo siempre digo, cuando tenemos un impulso retroceso, ¿vale? En 15 minutos, en la temporalidad que sea, vamos a ponerlo más sencillo, ¿vale? Tengo por aquí la temporalidad de una hora del máximo, del día anterior. El mínimo, tenemos acumulación, impulso, retroceso y ¡pam! Vale. Yo sé que debo ubicar en 15 minutos la zona de color contrario ante el movimiento fuerte en esos 15 minutos. Claro, cuando la vela es de una forma muy, por ejemplo, algo así, que me deja luego el imbalance, etcétera, etcétera, es muy fácil de identificar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y quiero que os quedéis hoy con esto, sobre todo para ver y ubicar estas entradas que podemos tener para hoy, ¿vale? Yo cuando tengo esta zona, lo que hago, cuando tengo esas zonas que son más complicadas de ver, debo jugar todo el rato en una hora y en 15 minutos. Esas van a ser mis dos zonas que a mí lo que me va a dar a entender es la dirección que debo tener del precio. Es decir, si mi dirección en una hora es alcista, ¿qué es lo que yo debo identificar? Vale, una zona alcista, lo que debo identificar es la zona de demanda. Una tendencia bajista, lo que debo ubicar, que sería la zona de oferta. Entonces, primer punto, ¿vale? Esto, que abrir bien los oídos porque esto es súper importante para aquellos momentos en los que en 15 minutos es muy complicado ubicar la entrada, ¿vale? Ubicar la zona de oferta, la zona de demanda. Coño, ¿no os pasa que a veces paso yo operaciones que seguramente digáis, joder, esta entrada no la entiendo? Bueno, es que no es que la tengas que entender o no. O sea, es igual de fácil o de sencilla, ¿vale? Según lo queráis ver, que las demás entradas. Lo que pasa es que estáis habituados a buscar entradas donde el patrón es muy sencillo de ver. Tipo, impulso fuerte, retroceso, vale, pues yo sé que esta vela de la zona nativa, bueno, pues esta vela de color contrario es la posible zona donde el precio va a rechazar. Claro, pero cuando tenemos una zona que en 15 minutos es tan ruidosa, lo que debo jugar es entre una hora y en 15 minutos. Es decir, en una hora ubico cuál es la vela de color contrario antes del movimiento fuerte que me crea un nuevo impulso y desde esta zona que yo he marcado, ojo, esta no va a ser la zona de entrada, ¿vale? Esta vela de una hora no es la zona válida. Lo voy a poner bien. Simplemente es la zona de referencia cuando tengo mucho ruido en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, yo esto me lo pongo por aquí. Vamos a ir a 15 minutos. Y en 15 minutos yo me encuentro que el precio en una hora es todo. Engloba todo esto prácticamente. Engloba todo esto que tenemos por aquí. ¿Vale? Todo esto, toda esta zona es una hora. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo a mí, obviamente, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a poner mi entrada en este patrón, ¿vale? Voy a ubicar mi entrada en este patrón, oye, que podría ser válido, pero dejándome en juego toda esta zona que el precio pueda rellenar, o realmente, porque en una hora esto se vería de esta forma, es decir, estaría cogiendo la parte alta de la vela de color contrario antes del movimiento fuerte en una hora, o realmente, volviendo otra vez a una hora, o realmente debería coger todo lo que sea la parte de abajo. Es decir, tengo todo este conjunto de velas, o realmente la vela de color contrario antes del posible movimiento fuerte que se da, que sería esta zona. Es decir, esta última vela de color contrario antes del movimiento fuerte, si yo me voy a una hora, ya estamos empezando a ubicar las zonas de abajo de 15 minutos, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? ¿Vale? Además que este ejemplo es bueno porque es una vela complicada de ver. Es decir, esta zona es una zona que bueno, preferiblemente, pues a lo mejor no es la más óptima, pero es una zona que a mí me viene muy bien que lo estemos explicando hoy, porque esto lo que os va a ayudar luego es a posteriormente, en situaciones posteriores, cuando tengamos tanto ruido, poder ubicar cuál es la zona de rechazo, cuál es la zona a la que yo realmente debo ubicar, porque esto puede llegar a activar esta pequeña vela de aquí, ¿vale? Por arte de magia, que active, que haga esto y que en 5 minutos tenga la entrada y luego el precio vaya otra vez a buscar la zona de abajo. Debemos ubicar siempre la zona cuando tengamos ruido, como digo, en una hora vamos a ubicar solamente cuando tengamos ruido, las zonas de todo el movimiento de la vela de abajo. Es decir, en esta vela yo no puedo ponerme a ubicar las zonas de oferta, en este caso la zona de demanda de la parte alta,
yo siempre voy a buscar el movimiento, aunque luego la vela no se active, ¿vale? Todo el movimiento que haya por debajo. Es decir, si yo tengo que quedarme con la parte alta de todo este bloque de órdenes o la parte de abajo, vamos a ponerlo más gráfico, si yo me tengo que quedar con, imaginaos que yo tengo esta parte alta, esta parte baja, ¿vale? Y luego la parte del medio. En una zona de compras, ¿qué prefiero entrar? En la parte alta, con mayor probabilidad me va a tocar la entrada, pero a lo mejor tengo un patrón súper grande, incluso, ya no es un patrón grande, sino que incluso vaya a tocarme el stop, o prefiero jugármela, entre comillas, a buscar un patrón que sea más pequeñito, con menor probabilidad de que vaya a activarlo, pero que realmente esta sea la zona que yo debo ubicar, porque si pongo el stop por la zona de abajo, yo tengo menos probabilidad de que me vaya a tocar el stop. Vuelvo a repetir, dudas hasta aquí, ¿vale? Porque esto puede ser un poco lioso, ¿vale? Esto ya sabéis que, bueno, ahora lo vamos a dejar subido, pero quiero que dudas que haya, porque hoy viene muy bien, como digo, cuando no, ya sabéis que cuando no hay un patrón que vaya, que tengamos que podamos entrar en directo, yo aprovecho todo para explicar todos estos conceptos de lo que se está viendo en el mismo día, ¿vale? En el mismo día que es algo muy interesante. Entonces, como digo, poned ahí por el chat alguna duda que tengáis, además que hoy a ver, somos casi 80 personas en directo, o sea que seguramente que haya alguna duda y si no tenéis duda, bueno, pues vosotros os lo perdéis, pero si no hay dudas, pues oye. Vale, en 15 minutos hay una vela entre doji, entre vela y vela, vale. Esto es algo muy interesante que, como ya he dicho, ¿vale? El tema de imbalances, que lo vamos a ver más adelante, no sé si empezaremos con una nueva clase este viernes o el viernes que viene, según vaya viendo esta semana, pero esto podría ser, por eso ahora no lo estoy explicando porque quiero esperarme para más adelante, esto podría ser una vela, una zona de imbalance, sí, podría ser una zona de imbalance a pesar de que sea del mismo color, ¿vale? Dentro de las zonas de imbalance, ya sabéis que son los gaps, los vacíos que deja el precio entre un conjunto de tres velas. Es decir, cuando yo tengo un impulso fuerte, el conjunto de tres velas, cuando me deja todo este vacío, pues es la zona que el precio debe rellenar. ¿Vale? Entonces, ¿esto podría ser una zona de imbalance? Sí, ¿vale? Un poco cogida con pinzas porque no es la vela más perfecta, pero yo en este caso, ¿vale? En este caso, preferiría coger la del cuerpo, que es bajista, ¿vale? Porque todavía no hemos explicado todos estos temas, ¿vale? Así que de momento, Rubén, esa parte se podría ubicar, ver cómo el precio llega a esta zona, pero preferiblemente prefiero que ahora mismo nos centremos en la vela de color contrario, ¿vale? A ver, Jesús dice, en una hora marcamos y filtros en 15 minutos. No, no entiendo a qué te refieres. Mai dice, ¿se podría buscar un orden bloque en 5 minutos para que así sea más pequeño? En 5 minutos vamos a ubicar siempre la zona de entrada, ¿vale? Esto es algo importante. Es decir, en 5 minutos puedo ubicar la zona, claro, y si lo ubico en un minuto, coño, si me voy a 5 minutos, pues mira, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, ¿vale? En 5 minutos y yo me voy al patrón, fíjate qué pequeñito. Pero tú debes ubicar la zona de bloque de órdenes en 5 minutos directamente. No, porque tú esto puede hacer que el precio vaya a llegar aquí. Sí, puede ser que te active y que luego el precio, pam, con un movimiento ya tienes ya tienes la entrada. Pero ¿qué pasa? Que tú, esta entrada, ¿vale? No te vale porque tienes la primera confirmación en 15 minutos. Es decir, para que esta entrada valiese, ya advierto que no vale porque sería la primera confirmación. La primera confirmación es simplemente, para que lo entendamos, como la zona donde a mí el precio me dice que esa zona tiene suficiente liquidez para mover el precio. Quedaos con este concepto. Es decir, yo en 15 minutos, si de repente veo que el precio empieza, ¿vale? Y tiene todo este retroceso, imaginaos, ¿vale? Y llega hasta esta zona y se come el mínimo, si yo entro en 5 minutos a pelo, voy a tener el problema de que me voy a comer la operación, que es lo que le pasa a tanta gente cuando hace institucional, que entran a pelo, ¿vale? Porque no entran con una confirmación de la confirmación, no entran con una segunda confirmación que ya les haya dado entender que el precio ahí sí que tiene una zona de órdenes donde ha activado para luego tener la confirmación un poquito más avanzado. Vamos a verlo, que es lo que también, mira, aprovecho para ya explicarlo hoy porque esto es algo que quería dar más adelante, pero lo vamos a explicar si yo tengo, ¿vale? Si yo tengo, imaginaos, ¿vale? Que el precio, vamos a poner un ejemplo, me da igual, vamos a ver que es esta zona, ¿vale? La que sea, me da igual. Y yo veo que el precio me llega a esta zona, y aquí el precio reacciona, ¿vale? ¿Dónde voy a poner yo mi zona de 5 minutos? Donde ha reaccionado el precio. ¿Qué pasa? Que el precio puede reaccionar en esta zona, puede reaccionar en la mitad, como decía antes Rubén, en el 50%, y yo aquí voy a entrar, ¿vale? En mi segunda confirmación. O bien el precio puede llegar incluso a la zona de abajo, ¿vale? A la zona de abajo del todo, ¿vale? En 15 minutos, que el precio parezca que vaya a tocar el stop y que luego en esta zona, ¡pam! Movimiento fuerte.
Claro, a lo mejor dice, anda, mira, activa la zona de 5 minutos. No, lo que tú tienes que ubicar es dónde ha activado en la zona de 15 minutos. Es decir, en la zona de 15 minutos ha activado en la parte de abajo y luego ha tenido un movimiento fuerte en 15 minutos. Perfecto. Mi zona de 5 minutos es la que haya creado después de ese rechazo, ¿vale? Después de ese rebote, donde empezó el movimiento de 15 minutos. ¿Vale? Esto es hablar por hablar, es decir, yo aquí no estoy diciendo hoy nada, absolutamente nada nuevo, ¿vale? Nada nuevo. Entonces, aquí yo lo que me encuentro que es, ¿vale? Tengo esta posible confirmación en este punto, donde sea, pero ya del movimiento que dejó la activación de 15 minutos. No de irme directamente como, y si entro en la de 5 minutos el patrón es más pequeño, sí, pero debes tener en cuenta que aunque sea más pequeño, esto no es interesante, porque no estás entrando a la segunda confirmación donde ya te dice que el precio está teniendo un rechazo. Aquí estás entrando directamente a esta zona donde te puedes comer el stop, ¿vale? Y eso es como digo, al final lo que pasa muchas veces, que decimos, vale, esta entrada, venga, seguramente que muchos, y a lo mejor no lo habéis pasado por el grupo porque os da vergüenza, pero seguramente que muchos hayáis entrado a alguna zona de order block a la primera confirmación directamente y os hayáis comido el stop y digáis, joder, macho, esto y se me ha dado la vuelta, se me ha dado tal. Claro, porque directamente, ¿vale? Por el ansia has querido ya entrar directamente a ese patrón. Claro, eso es un error, ¿vale? Es un error. Entonces, bueno, por aquí es lo que. Mira, Oscar dice, yo me comí muchas así, ¿vale? Pues, oye, pues está bien que lo digáis porque al final no pasa nada, pero como digo, esto al final está bien sobre todo que lo comentéis para que a otras personas no les pase. Porque sí, la idea objetiva es decir, vale, si yo entro en este patrón es más pequeño, claro, está bien. Pero debemos entender el contexto general. ¿Y el contexto general cuál es? Que si tú entras en un patrón más pequeño, da igual que sea pequeño o grande. Si tú no tienes una segunda confirmación en esas zonas de oferta y te lo comes, pues al final, por muy pequeño que sea, da igual, te has comido un stop que incluso es peor. ¿Por qué? Porque con menos stop, perdón, con menos tamaño de posición, metes más lotes, tienes más comisión y encima la pérdida es mayor. Porque si tú imaginado, ¿vale? En mi caso, en un patrón de 3 pip entro con 20 lotes, ¿vale? Son 140 euros de comisión lo que me cobran. Esto hablo con la cuenta de Enice Market, ¿vale? Con la cuenta real. Con la cuenta, me refiero a la de dinero propio. Son 7 euros por lote lo que a mí me cobran. Si yo entro a lo mejor en el patrón de arriba, pues a lo mejor entro con 10 lotes que serían 70 euros. Es que encima, si entras mal en una operación en la cual estás entrando con el doble de lotaje porque la operación es más pequeña, encima estás perdiendo más dinero. Por eso es tan importante tener bien la zona de ubicada, perdón, la zona de confirmación o de segunda confirmación, ¿vale? David, siempre la primera confirmación en 15 sí. Esto, ¿vale? Como digo, los que no os hayáis visto todavía todos los vídeos, no os preocupéis, ¿vale? Para no repetir cosas muy básicas, lo vais a ir viendo en los vídeos. Pero hoy era interesante, ¿vale? Para que viésemos todo esto, ¿vale? La zona en la que nos encontramos. Fijaos que de esta operación al final, todo esto que hemos estado explicando es lo que nos da a entender ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la confirmación del impulso, tenemos la zona, ¿vale? En 15 minutos que tendríamos por este punto, ¿vale? Esto lo vamos a ubicar por aquí. Y vamos a ver cómo el precio reacciona en esta vela de color contrario. Como digo, a mí esta vela no es la que más me gusta. Realmente la vela, vamos a ver cómo reacciona también entre esta zona, ¿vale? Ya que lo hemos dicho, pues vamos a verlo para que lo ubiquéis. Entre esta zona y esta zona, ¿vale? Vamos a tener estas dos zonas al día de hoy. Lo vamos a poner de esta forma, así. Vale, vamos a ponerlo esta zona, ¿vale? Vamos a ponerlo así para la zona de abajo, que sería la vela martillo, está un poquito rara, pero puede reaccionar de forma interesante, y la vela de arriba. En este caso, ya sabéis, si tenemos aquí una confirmación donde el precio, pam, 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 5 minutos, y entramos, o bien lo que nos vaya a dejar en la temporalidad de 5 minutos, que bueno, es verdad que esta entrada, bueno, la verdad que está dejando un patrón un poquito feo. Fijaos, impulso, retroceso, bueno, aquí tenemos un cambio de estructura bastante interesante. Fijaos aquí lo que nos encontramos, ¿vale? Que no lo había visto. ¿Vale? No sé si alguien se había dado cuenta. Fijaos, si yo me ubico solamente en la zona en la cual tenemos un patrón de impulso, retroceso, aquí que me encuentro, cambio de estructura, fijaos que no, esta ni la había visto yo, ¿vale? Impulso, retroceso, zona del 50%, vela, martillo, y fijaos, ¿vale? Esta entrada también se ha dado hoy, pero habría que entenderla un poquito más, a ver hasta si llega al 1-1, bueno, un 1-1 muy justito, ¿vale? Porque luego directamente se va al stop, pero oye, ya está, si nos ha dado, pues nos ha dado, pero es zona interesante, ¿vale? Zona interesante esa entrada. Ah, vale, Rubén, vale, pues no, como digo, hoy como he llegado
del viaje, he llegado rápido y no me ha dado tiempo a leer nada, no la he visto. Así que si la habéis hecho, fenomenal, ¿vale? Habría que entender el contexto, vamos a analizarlo a ver, porque aquí en este caso, ¿vale? Tenemos la confirmación en este caso, ¿vale? A ver, fijaos, ¿vale? Puede ser una entrada muy interesante, vamos a analizarla también, vamos a analizarla, porque, claro, aquí se puede ver la entrada desde dos puntos de vista. Un punto de vista en el cual yo ubico en 5 minutos un cambio de estructura, punto y pelota, ¿vale? Que es una entrada muy buena, pero si vamos un poco más allá con todo lo que hemos hablado, es una entrada muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos una segunda confirmación en la cual tengo la confirmación del precio con los cuerpos por encima de los máximos, es decir, yo ya tengo esa confirmación de tendencia alcista. En 15 minutos es verdad que tengo este cambio de estructura que, bueno, si me voy a una hora, pues podemos tener este impulso retroceso, pero ¿qué es lo interesante? Que yo en una hora estoy teniendo esa confirmación alcista porque los cuerpos están por arriba. Pero luego, si yo me voy a 5 minutos, tengo ¿qué es lo que yo estoy buscando en este caso? Estoy buscando compras. ¿Cuál sería la confirmación de esta entrada? Que a pesar de que el movimiento en este caso, imaginaos una visión de burro donde solamente miro para adelante y no me importa nada más. Solamente estoy mirando lo que está ocurriendo en este caso. Imaginaos que yo hago esto, ¿vale? Y solamente me ubico en esta zona. Lo pongo en grande para que no líe nada más, ¿vale? Esto como si no existiese porque esto pasó después. Y digo, vale, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y todos aquí súper cegados, venga, buscamos venta, venta, venta. No, porque tú en una hora estás teniendo la confirmación alcista. Acordaos que papá y mamá mandan más que tus hermanos, ¿vale? Entonces, si papá y mamá, que es una hora, manda por encima de lo que está haciendo en 15 minutos, en 5 en lo que sea, yo ubico que hay ventas, que es lo que me están diciendo las temporalidades menores, pero la temporalidad de papá y mamá, la temporalidad mayor, me está diciendo que estamos buscando compras. Por lo tanto, aquí lo que yo debo ubicar directamente que es o bien zona de Fibonacci o bien zona de oferta y demanda. En este caso, fijaos qué patrón tan bonito que teníamos por aquí, que era la zona que podríamos haber buscado también, ¿vale? Para esta posible confirmación. Hostia, aquí ya cambia un poco el chip, porque ya veo que esta entrada es buena no porque estoy buscando aquí un simple cambio de estructura, sino porque además en una hora, en la temporalidad perdón, en la preapertura de mercado, habíamos tenido la confirmación alcista, ¿vale? Esto está quedando claro porque esto es súper importante, que si en una hora lo compagino con que me da la confirmación alcista y además en 5 minutos luego vuelvo a tener una confirmación del cambio de estructura, esta entrada es brutal, ¿vale? Esta entrada es brutal. A pesar de que luego no haya dado el movimiento, pero quiero que entendáis esto, que en una hora que tengo, vale, perfecto. En 15 minutos tengo los cambios de estructura tal y cual, vale, pero en una hora, ¿qué me está diciendo? Eso es lo que importa. Si luego encima, como digo, ¿por qué digo que es lo que importa? No estoy quitando mérito a 15 minutos, pero lo que digo es que si en una hora tengo esto, vale, en 15 minutos simplemente estamos teniendo un posible retroceso para activar una zona de abajo o lo que vaya a hacer. Y luego en temporalidades menores, pues tengo ese cambio de estructura que acompaña lo que decía una hora, ¿vale? A ver, por aquí dice Rubén, dice, pero muchas veces Jorge, papá te dice que es artista y mamá te dice que no, que manipula, tendrías que esperar a la siguiente vela, ¿vale? Pero para eso lo vas a ver en el momento. Tú nunca vas a tener una confirmación cuando en una hora, a las 9 y a las 10 estén haciendo cosas diferentes, porque el precio no se ha podido mover lo suficiente como para que te dé una confirmación de la confirmación. ¿Me explico? Es decir, si yo en una hora esta es muy buena pregunta, pero también es muy buena respuesta. Es decir, tengo el mínimo, el máximo, ¿vale? Del día anterior, y veo que en una hora el precio me hace esto. Vamos a ponerlo esto bien. ¿Vale? Como digo, esta es muy buena pregunta. Fijaos, yo tengo aquí y el precio me hace esto, ¿vale? Me hace esto es a las 9 de la mañana. Y luego a las 10 me hace esto. Vamos a poner que lo hace de esta forma. Y me confirma. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en esta vela, desde que me manipula, desarrolla, etcétera, 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 al precio no le ha dado tiempo a hacer esto. Esto, imagínate, esto es una hora, ¿vale? Esto es una hora y esto es 15 minutos. Y esto es 15 minutos, ¿vale? Al precio en 15 minutos, en estas dos velas, ¿vale? Acuérdate, en 15 minutos son 4 velas. Es decir, en 4 velas de 15 minutos, al precio no le da tiempo a cambiarte la estructura, a confirmarte y además en 5 volverte a dejar una confirmación. ¿Vale? Puede darse el caso de que a lo mejor sean velas muy grandes o que sea un movimiento, pero de normal, como digo, siempre hay que entender el mercado como qué es lo más normal. ¿Es probable o es improbable? Vale. Lo probable es que el precio me vaya a hacer en 15 minutos
algo así que me cambie la estructura, que me haga esto, que luego en 5 minutos me haga tal. No, porque el precio, cuando ya te empieza a hacer esto, lo más probable es que todo este movimiento, ¿vale? Sea algo así, ¿vale? Y que me cambie la estructura, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es por eso, por lo que decía yo antes, que esta vela, que se da luego en la siguiente hora, después, porque estos son mínimo 4 velas para que te cambie la estructura, en la siguiente, en las otras 3 o 4 velas, esta confirmación que tú tenías en la parte alta, esta vela de aquí, que te confirma eso, lo que tú decías antes, ya te está confirmando que esta zona no es la válida porque se ha comido el stop, se ha comido la primera confirmación. Por lo tanto, tu entrada ya no es válida. Por eso, lo que digo, que no debemos entrar a la primera, debemos esperar siempre a la primera confirmación. ¿Vale? Esto ha quedado claro porque esto, yo creo que, esto nunca lo había explicado de esta forma y yo creo que ha quedado una explicación bastante interesante, ¿vale? Para que entendáis, si es que la primera vela a muchos nos lía, ¿no? Lo que yo digo. En una hora te podemos tener la manipulación y luego nos confirma que va alcista. Bueno, pero es que no te tiene que liar como tal, porque no te ha dado tiempo a entrar. Porque si te ha dado tiempo a entrar, porque las velas de 15 minutos en la manipulación eran muy grandes, el retroceso para la primera activación seguramente sean muy grandes, tan grandes que se van a comer esa primera confirmación. Por eso siempre debemos esperar a que cuando el precio me vaya a hacer el movimiento o el rebote en esta zona de 15 minutos, yo debo esperar a un movimiento medianamente grande. A ver, en 3 minutos y en 5 ya sabéis que con 2 o 3 velas me van a valer, pero porque voy a buscar un movimiento muy pequeño, ¿vale? Entonces yo ya aquí ya debo saber que el precio, pues bueno, lo que me vaya a hacer, pero es importante entender esto, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Ponedlo por hecha, porfa. Hoy vengo con ganas de explicar que como el jueves no pude hacer el directo, tengo explicación acumulada. Vale, todo claro, perfecto. Vale, si tenéis dudas, como hoy hay bastante movimiento en el chat, ¿vale? Que alguna que se me haya pasado, porfa, ponerla de nuevo, ¿vale? Entonces, ya para ir configurando esta parte, ¿vale? Lo que vamos a ubicar, como decía, en libra dólar, simplemente ver cómo reaccionan estas dos zonas. Y luego en euro dólar, bueno, básicamente, ¿vale? Fijaos, tenemos que el precio me manipula, en este caso sí, por la parte alta. Tenemos la primera confirmación que hemos visto esta entrada. Es decir, hoy hemos podido ver dos posibles entradas, tanto una en euro dólar y la segunda en libra dólar, ¿vale? Euro dólar la teníamos, perdón, en libra dólar la entrada ha sido a las 10:40 y la vela, o sea, perdón, y la entrada de eurodólar a las 10:54. La de eurodólar con menos probabilidad de éxito porque las velas que confirmaban eran más grandes, pero simplemente debemos disminuir el riesgo. Punto pelota, ¿vale? Ya está. Entonces, ahí es lo que nos encontramos. Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos viendo por aquí? Pues fijaos, vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? Porque está un poquito más lioso. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Bueno, voy a leer primero el chat, a ver, que si no luego. Vale, si es al revés, primera vela nos dice que es alcista, decir rompe con cuerpo y la siguiente bajista, va a pasar prácticamente lo mismo, ¿vale? Ahí, es más, bueno, no, realmente no, claro, perdón, que es al revés. Si a ti te deja la primera confirmación alcista en la parte alta y luego una posible manipulación, te va a pasar lo que te ha ocurrido hoy en Libra Dólar. Oye, si la primera vela te está dejando esto, simplemente es esperar a ver qué hace. Porque tú aquí tienes, imagínate, tienes esta vela y luego parece, imagínate que el cuerpo llega a estar por debajo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo deja las zonas del retroceso, qué es lo que deja en el siguiente movimiento, ¿vale? Simplemente vuelvo a repetir que tú cuando tengas una confirmación de la confirmación, es más, si tú tienes esto y el precio llega a una zona bajista, y te activa y te hace las zonas que debes tener, simplemente entra, punto pelota, ¿vale? No hay que pensar tanto en y se hace esto y se hace lo otro. Según lo haga, según la forma, según se desarrolle, todo, todo, todo es lo que va a hacer si el precio tienes que entrar o no tienes que entrar, ¿vale? ¿Te ha quedado claro, Rubén? Y luego, como digo, aquí estamos para resolverlo. Vale, y si el euro no manipula y GBP nos deja el cuerpo confirmado, eso da igual, ¿vale, Alan? Eso no te preocupes. Cada par debe ser independiente y aquí hago una explicación. Yo siempre hablo de las correlaciones, pero a mí me da igual que eurodólar. A ver, ¿cómo explico esto para que no sea un lío? Si yo, por ejemplo, en libra dólar tengo un movimiento, ¿vale? Lo que va a hacer casi siempre, por no decir siempre, es que eurodólar, si yo en libra, perdón, tengo que el movimiento es alcista, eurodólar lo que puede hacer es que va a tardar más o va a tardar menos, pero al final llevará el mismo movimiento que lleva libra dólar. Cuando yo hablo sobre todo de correlaciones, hablo de tener en cuenta el índice del dólar cuando no tenemos claro, ¿vale? Lo que está haciendo el precio en euro y en libra. Es decir, si yo me veo, porque aquí sí que es una correlación perfecta.
¿vale? Más, si yo me voy a una hora en el índice del dólar, ¿vale? Fijaos, vemos aquí esta confirmación con el cuerpo, estas dos velas, y me voy al eurodólar en una hora, veo que tengo la confirmación con los dos cuerpos a las 3 y a las 4. A las 3 y a las 4. Movimiento que parece que me rompe aquí, parece a la 1 de la madrugada, que me hace como una pequeña manipulación. A ver, aquí a la 1 de la madrugada, a ver qué es lo que hizo. Aquí tenemos, a ver. Bueno, no, perdón, esto es del día anterior, ¿no? Aquí, a las 9 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana. Tenemos que a las 9 de la mañana el precio, fíjate que me deja aquí como el cuerpo por encima, por debajo, fíjate. ¿Vale? A las 9 de la mañana me deja como la mecha, o sea, fijaos que es que está haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaos que es exactamente lo mismo. ¿Por qué es esto? Ahí sí que me interesa tener en cuenta la correlación, porque sé que lo que hace una, cuando el eurodólar, en este caso, no tengo una dirección clara, o el libra dólar no tengo una dirección clara, ahí sí que me apalanco del movimiento del índice del dólar, pero si no, desde mi punto de vista es tontería tener en cuenta el índice del dólar cuando la dirección y el movimiento que va a dejar en eurodólar y el libra dólar es claro. El índice del dólar servirá cuando la dirección de eurodólar o libra dólar no sea clara, ¿vale? Oscar dice, habría que tener cuidado porque en una hora parece que es el quinto impulso y el último impulso es el más pequeño y puede llegar el cambio de estructura. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, pues aquí, a ver. Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿vale? Tenemos en eurodólar, que en eurodólar hoy está un poquito más lioso por el movimiento que tenemos. Tenemos la manipulación, en este caso del máximo de Asia, ¿vale? Tenemos aquí la entrada que ya hemos visto, tenemos un movimiento en el cual vamos teniendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Retroceso. Fijaos que en esta zona ahora mismo yo estoy teniendo una confirmación, que a mí personalmente no me gusta y ahora voy a explicar el por qué. Tenemos como esta pequeña confirmación, fijaos en 15 minutos, ¿vale? Es una confirmación con una vela grande que hace el impulso, me rompe los mínimos, me deja esa confirmación y vamos a ver qué es lo que ha dejado en 5 minutos. En 5 minutos no deja ni siquiera entrada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ubicando por aquí? Tenemos, en primer lugar, que el precio en una hora, ¿vale? A ver dónde nos encontramos. Estamos, vale, estamos en la parte alta, tenemos los mínimos por aquí, tenemos la confirmación. Vale, yo aquí lo que hubiese buscado estaba mirando, porque no veo nada claro, es acumulación, manipulación, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, tercer impulso en 15 minutos, primera confirmación en 15 minutos que me dejaba, ¿vale? Oye, si yo hubiese buscado que el precio a lo mejor me hace un movimiento, vamos a ver en 3 minutos cómo lo ha dejado, ¿vale? En 3 minutos, fijaos, tenemos aquí una posible entrada que podría haber dejado, pero luego el precio ha roto por arriba. Cuando esto ocurre, fijaos ahora en movimientos pequeños, el precio normalmente ya, para mí, ¿vale? Por lo que estoy viendo en este punto, lo más probable es que el precio empiece a quedarse muy enredado. ¿Qué digo con quedarse enredado? En primer lugar, fijaos cómo el precio, una vez que llega a esta zona, ¿vale? Después de un tercer impulso, el precio ya se queda sin fuerza. Las velas del retroceso son muy pequeñitas, pero el precio, cuando vuelve a tirar, ahora tiene mucho rechazo de la vela, velas muy pequeñitas, por lo tanto, después de tanto impulso, bueno, son las 4 de la tarde, o sea, todavía sigue habiendo mercado, pero en este caso, para mí, eurodólar no va a tener tanto movimiento como podría tener libra dólar. ¿Por qué? Porque el precio está más cansado. Fijaos que todo el movimiento que ha llevado libra dólar es mucho más grande que lo que ha hecho, perdón, todo el movimiento que lleva libra dólar, hostia, todo el movimiento que lleva euro dólar es mucho más grande que todo lo que ha hecho libra dólar. Entonces, en este caso, yo para mí, eurodólar la dejaría descartada para ver si deja alguna zona de acumulación en temporalidad de 15 minutos, una posible zona de acumulación para tener otro impulso o hacer algo diferente. Porque además, si nos encontramos, tenemos el doble, un doble toque en la media 200 de 15 minutos, que también es una media que nosotros ubicamos en 15 minutos. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio tuviese una pequeña acumulación como la que está dejando ahora mismo, para luego romper alcista, podría ser mucho mayor que seguir esa tendencia bajista en temporalidades menores, sobre todo por lo que digo, ¿vale? En 15 minutos, media 200 por debajo, en una hora, ¿vale? Que fijaos, esto también es algo bastante curioso, en una hora la tenemos por arriba. Por lo tanto, si yo en una hora tengo por la media por arriba y la media 200 por aquí por debajo, ¿qué es lo que hace el precio? Se queda encasillado entre las dos zonas de la media 200 que ubicamos. Entonces, bueno, como digo, es una zona que por la pura acción del precio, ¿vale? Lo de las medias, pues al final es algo más secundario para ver que el precio se puede quedar encasillado. Vamos a ver que, como digo, tenga acumulación, que en precio vuelva otra vez a estructurar el movimiento. Es decir, que en 15 minutos o en la temporalidad que vaya a hacer, que haga una acumulación para seguir y crear un nuevo movimiento, ¿vale?
¿Ha quedado claro? Entonces, eurodólar, esperaríamos ese movimiento y libra dólar simplemente esperaríamos a ver cómo reacciona en zonas, ¿vale? En estas zonas bajistas para ver si el movimiento sigue siendo alcista o no. Además, si yo ubico que el precio, fijaos, ¿vale? En una hora de índice del dólar tenemos la media que está por aquí. Es decir, el precio podríamos ver que viene a buscar la media de 200. Es decir, todo este movimiento bajista, ahora sí puedo buscar esa correlación, acompañaría los movimientos alcistas del precio tanto en eurodólar como libra dólar. En eurodólar para cambiar la estructura y empezar con ese movimiento alcista y en libra dólar para continuar la tendencia que ya tiene clara. ¿Vale? Entonces, familia, esto es un poquito lo que buscamos. No sé si queda alguna duda, algo que queráis comentar, algo que queráis que veamos. Y si no, pues para hoy es lo que tenemos. ¿Vale? Poner ahí por el chat. Como digo, yo creo que hoy la clase ha quedado bastante interesante. USDCAD, hoy no voy a mirar nada porque en eurodólar y libra dólar tenemos movimiento, así que cuando lo tenemos de esa forma, prefiero no irme a otros pares, ¿vale? En GBP buscamos FIBO, sí, buscamos o bien FIBO o bien la zona de demanda. Ya he dicho que en Fibonacci, por ejemplo, el movimiento como era tan grande, en 5 minutos queda un poquito más, un poquito diferente, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Vamos a ver cómo desarrolla. Como siempre digo, esto no, ahí no me gusta si me gusta, simplemente ver lo que deja, ¿vale? Rubén dice cuándo vamos a ver las otras dos clases. ¿Qué dos clases? La del viernes, que esa voy a decir hoy o mañana cuál es la que tenemos. ¿Y cuál otra? Si es la del jueves nada. La del jueves se verá pues ya a partir de este jueves. Porque esa es de YouTube, no es de la clase. ¿Vale? Eso es, viernes a las 9 y entre hoy y mañana diré cuándo vemos la siguiente, ¿vale? Para ubicar si será mañana martes no, porque no nos da tiempo para los que no podáis, si será entre miércoles o jueves o viernes, ¿vale? Así que esto, familia, pues poquito más, ¿vale? Poquito más. Ya tenemos por aquí la